la generación de resultados hacen de la inteligencia artificial una herramienta poderosa capaz de transformar la productividad en diferentes sectores. La inteligencia artificial no solo se traduce en avances cualitativos en la sociedad, la cultura y la ciencia, sino que también plantea desafíos en su aplicación. Un aspecto crucial radica en la necesidad de entrenar los algoritmos mediante la copia de vastos volúmenes de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual, como textos, imágenes en movimiento, imágenes fotográficas, canciones, lo que plantea interrogantes éticos y legales. Por ello debemos preguntarnos, ¿es compatible la inteligencia artificial con los derechos de propiedad intelectual? Para responder a esta pregunta, primero hay que entender qué tienen en común la inteligencia artificial y los derechos de propiedad intelectual. Y es que ambos están vinculados con la ciencia de datos. Es ahí donde la inteligencia artificial destaca por su potencial para aumentar la productividad en campos como la medicina, los vehículos impulsados a motor o, en nuestro caso, el jurídico, por su capacidad de análisis, la rapidez para generar resultados. ¿Pero cómo lo consigue? Necesita nutrirse de grandes volúmenes de libros, imágenes, canciones o cualesquiera otros materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual para entrenar su algoritmo y generar conclusiones detectando patrones a partir de todas estas obras y otras prestaciones protegidas y creando otras nuevas. Y aunque es evidente que la tecnología digital ha supuesto un avance cualitativo en nuestro sistema social, cultural y científico, como cualquier tecnología, conlleva ciertos riesgos y potenciales daños en sus aplicaciones. La inteligencia artificial debe ser regulada abordando cuestiones como la privacidad y la seguridad de los datos, la protección de los consumidores del contenido digital y la transparencia. En este sentido, la Unión Europea sigue trabajando en un marco legal y ético para la inteligencia artificial, con el fin de conseguir un equilibrio entre la innovación y los riesgos asociados con esta tecnología, elaborando la Directiva 2019/790 de 17 de abril sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, lo que se conoce también como Political Agreement. Son varias las cuestiones que plantea la interacción de la inteligencia artificial con las obras y prestaciones protegidas por propiedad intelectual. La primera de las cuestiones es hasta qué punto las creaciones y otras prestaciones que normalmente estarían protegidas por derechos de autor y derechos afines y que son realizadas exclusivamente por sistemas de inteligencia artificial merecen ser protegidas por estos derechos como creaciones autónomas, aun cuando la intervención de los seres humanos en su generación sea muy limitada o en ocasiones incluso nula. Las respuestas que dan los diferentes ordenamientos jurídicos a lo largo y ancho del mundo son diferentes, incluso también en el seno de la Unión Europea. Y así, sistemas legales como el francés, el español, el italiano y el alemán, muy centrados en el autor, persona natural, podrían llevar a la conclusión de que estas obras o estas producciones, estos productos de la inteligencia artificial no deben ser reconocidas como obras dignas de ser protegidas por derechos de autor. Otras legislaciones, como la británica o como la portuguesa, podrían resolver esta misma cuestión en un sentido completamente diferente. Otra de las cuestiones que está abierta al debate y que preocupan mucho a quienes trabajan en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual es el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial generativa con cantidades masivas de prestaciones protegidas por derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. Esto es lo que se conoce como la minería de datos. A pesar de que la inteligencia artificial desde el punto de vista legislativo ha sido objeto ya de aproximación y análisis por parte de las instituciones europeas, no es sino hasta 2019 que se aprueba una directiva, la del mercado único digital, que contiene 3 normas que pueden ser relevantes a efectos de la interacción entre la propiedad intelectual y la inteligencia artificial, pero que pasaron relativamente desapercibidas por no contener ninguna mención expresa precisamente a la inteligencia artificial. Me refiero a las 2 reglas sobre minería de datos y a la regla sobre un nuevo límite que se impone a los Estados miembros de la Unión Europea como necesariamente a introducir en sus legislaciones, llamado límite de pastiche. Respecto de la minería de datos, con las nuevas normas de la Directiva de 2019, la reproducción de cantidades masivas de obras y otras materias protegidas por propiedad intelectual, como grabaciones sonoras, grabaciones audiovisuales, prestaciones artísticas, etc., esa reproducción para entrenar sistemas de inteligencia artificial
en principio no requiere permiso. No obstante, dada la redacción de estas normas de minería de datos, los artículos 4 y 5 de la directiva, y dada la redacción del reglamento de inteligencia artificial, parece que podría existir algún tipo de discrepancia en los textos legales que podría llevar a ciertas interferencias en su aplicación. La minería de datos, por lo tanto, en la Unión Europea en principio es libre. Lo que no está claro es libre hasta qué punto y si ello depende de la concreta finalidad con la que se haga o no. Los Estados miembros están ya obligados a incluir el límite de pastiche, pero la norma europea no define qué debe entenderse por un pastiche, no da una definición de qué es un pastiche, probablemente con el propósito de que fueran las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que pudieran ocuparse de este asunto, las que fueran acumulando los rasgos característicos que los Estados miembros deben reconocer a este límite. A pesar de esta falta de definición legal en la legislación europea, el legislador español, al incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el límite de pastiche, decidió arriesgarse a dar una definición de qué debe entenderse por este nuevo límite que en el derecho español no estaba incorporado y que nuestra tradición jurídica no reconocía hasta ahora. En esa definición, el legislador español se fija en la definición del término pastiche en el diccionario de la Real Academia Española y de alguna manera casi copia literalmente esa definición. Cuando uno ahora lee la definición legal que da el Real Decreto Ley 24/2001 español, se llega a la conclusión de que es plenamente aplicable la definición de pastiche a aquello que podríamos considerar el resultado de la inteligencia artificial generativa. El diccionario de la Real Academia Española define el pastiche como la imitación o plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos de manera que den la impresión de ser una creación independiente. El término plagio no se incorpora a la regla española que define el pastiche y, sin embargo, está detrás de toda la idea de este nuevo límite. Parecería que el pastiche es un plagio legal, un plagio autorizado por la ley y que, por lo tanto, incidiría en el derecho de transformación. Así, las reglas sobre minería de datos se ocuparían de la parte de la inteligencia artificial que es el entrenamiento de los sistemas y, en el derecho español al menos, el pastiche parece ocuparse de regular el resultado, en ambos casos permitiendo a las empresas que utilizan los sistemas de inteligencia artificial generativa hacer libre uso de todo el acervo cultural humano protegido sin tener que pedir permiso y sin que los resultados vayan a ser considerados como un plagio que merezca un reproche legal. Es aquí donde es necesario recordar que ya el Parlamento Europeo, cuando emitió sus informes sobre inteligencia artificial, reprochaba a la Comisión que la protección de la cultura no estuviese en el núcleo central de la regulación sobre inteligencia artificial, regulación que está cristalizando en el llamado Reglamento de Inteligencia Artificial y que en breves fechas pasará a ser promulgado y, por lo tanto, pasará a ser inmediatamente aplicable a lo largo y ancho de la Unión Europea. Habrá que prestar mucha atención a este importante tema y a las consecuencias de estas nuevas normas y su aplicación en la realidad. Muchas gracias.